El día de hoy vamos a hablar entonces de este tema. ¿Qué son las estructuras estáticamente indeterminadas? Nosotros ya vimos un curso entero en donde se hablaba única y exclusivamente de estructuras estáticamente determinadas. ¿Qué era eso de estructuras estáticamente determinadas? ¿Qué se acuerdan ustedes por eso? ¿Qué era eso? ¿Qué es una estructura estáticamente determinada? ¿Qué nos decían a nosotros o qué entendemos por eso? ¿No se acuerdan nada, nada? Que es ¿Ninguno? de un solo material o ¿Verdad? que es de un solo material. No tanto que sea un solo material. A otros en el curso de estática nos decían, vea, en este curso la única manera de resolver nuestras vigas, nuestras armaduras, se va a limitar a, si hablábamos en el plano, perdón, en dos dimensiones, estaríamos hablando de que tendríamos únicamente dos ecuaciones para poder resolver cualquier sistema. ¿Cuáles eran estas? La primera nos decían que era una sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Que debería ser igual a cero. Y la segunda, una sumatoria de momentos con respecto a un punto que debería ser igual a cero. Estas dos son las ecuaciones con las cuales nosotros podemos llegar a trabajar. Y aquí podemos entonces derivar que sea con respecto a X y con respecto a Y, porque estamos hablando en dos dimensiones. ¿Sí? Sin embargo, si yo ya tengo más de tres incógnitas en este problema, yo ya no puedo resolver mis estructuras de manera estática. Esta era lo que me decía mi estática. Pero ¿qué pasaba si el profesor nos colocaba en el parcial una estructura que tuviera más de tres incógnitas? Yo no la podía resolver. ¿Por qué? Porque eso convertía inmediatamente mi problema en estáticamente indeterminado. Entonces, en el curso anterior nos gastamos todo un semestre tratando de entender esto y plantear estas dos ecuaciones para resolver los problemas. Esto es lo que tenemos como una estructura estáticamente determinada, en nuestro caso. ¿Sí? Solo tenemos fuerzas en el sentido de Y, ¿cierto? Todas mis fuerzas están dirigidas en Y, ¿cierto? Al estar todas las fuerzas dirigidas en Y, pues solamente tengo una incógnita, es decir, este problema yo lo puedo plantear con la primera ecuación, con sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, ¿sí? Y resuelvo cuál es la reacción, porque este es mi valor que no conozco, este es mi valor incógnito. Pero ¿qué pasa si yo aquí le coloco un empotramiento a esto? ¿Qué pasará si yo le coloco un empotramiento ahí a ese problema? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué se estaría convirtiendo mi problema? Si yo le coloco un empotramiento aquí en la parte superior, ¿yo podría resolver el problema a partir de estas dos ecuaciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dirán? ¿Qué dice Brian Sisa, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Qué dice Brian? Si me puede repetir la pregunta, profe. ¿Qué pasará si yo le coloco un empotramiento a esta barra en la parte superior? Este empotramiento. Si yo le coloco este empotramiento en la parte superior a mi elemento, ¿qué pasará? ¿En quién cambiaría mi estructura? Pues que tendríamos que hacerlo como... ¿Y en la parte de abajo también estaría empotrada o no? Sí, sí, sí. Continúa acá empotrado. Profe, pues tendríamos que hacer lo que habíamos hecho, creo que la clase pasada, que era como... eh, eh, ¿cómo es que se llama eso? Profe, ¿el sentido de la carga cambia? No, no necesariamente.
Tendríamos las mismas cargas igualito, solo que colocamos el empotramiento en la parte superior. Mm, ¿Qué cambiaría nuestro problema? Profe, la tendríamos una información. sumatoria. Tendríamos, si hay una deformación por las cargas, pero lo que va a pasar es que mi conjunto al estar empotrado en la parte superior, llamamos esto A y esto B, sí, que es que no se ve acá, A y B. Si está empotrado, esto ya no puede tener un desplazamiento acá libre, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener una reacción acá en B que se opone a ese desplazamiento, ¿cierto? Pero entonces ahí sería dos reacciones Entonces en A y en B. tendría RB y RA. RA. Y esas dos se convierten entonces en incógnitas. Y mi problema lo puedo plantear yo o lo podría resolver únicamente con estas dos ecuaciones. ¿Qué dicen ustedes? Pues no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues, Necesitamos solo una incógnita para poder operar, ¿cierto? exacto. O sea, aquí ya tendríamos, perdón, quiero dibujarlo esto mejor. Aquí tendríamos entonces una reacción en mi punto A, perdón, y una reacción en B. Tengo dos incógnitas, RA y RB, pero yo no tengo momentos, es decir, mi sumatoria de momentos con respecto a A o con respecto a B igual a cero no existe, porque como todas están dirigidas en el mismo eje, pues no hay ninguna fuerza que me haga un giro. No hay ninguna. Entonces esta ecuación yo no la puedo plantear. Sí puedo plantear sumatoria de fuerzas en Y, que sea igual a cero, y tomando positivas las fuerzas dirigidas hacia arriba. Pero Profe, será una que, pregunta. sí, Y Profe, al, lo único que, y al momento de hacer, digamos, un diagrama de cuerpo libre donde RA, o sea, mi reacción RA más RB igual a P, se sí, puede. tiene que ser, claro. Se sale de acá, ¿cierto? Esta sumatoria de fuerzas en Y, porque en X no tengo nada, entonces esta tampoco la puedo aplicar. Entonces, ¿cómo sí, quedaría mi sumatoria de fuerzas en Y? Quedaría RA más Más R RB más RB, menos igual a P. P1 menos P2 igual a cero, sí. ¿cierto? Esto debería ser igual a cero. Esa es mi Esa, ecuación de esa es la sumatoria de ecuación una fuerzas. que sale, ¿cierto? Profe, Exacto. Es la única ecuación que porque puedo yo tener. para los momentos como no hay una fuerza No hay una horizontal, distancia perpendicular. es perpendicular exactamente, entonces no No tenemos cómo existe aplicarla, momento. no hay Exacto. fuerza por distancia. No hay. Entonces, Mm, ¿qué vamos a tener nosotros? Un problema con una ecuación que se plantea de manera estática. Por estática yo planteo eso. Estática. Yo puedo plantear esta ecuación. Pero si yo me doy cuenta, en ese problema, ¿cuántas incógnitas tengo? Supongamos que P1 sea 10 kilonewtons y P2 sea 8 kilonewtons. Al ser cargas externas, esas cargas se deben conocer, ¿cierto? Es decir, esto es conocido, conocido, pero esto es desconocido. Y esto es desconocido. Tengo dos incógnitas dentro de mi problema, pero una sola ecuación. Yo esto lo puedo resolver. Solo dejando una en términos de la otra. profe, qué pena, no lo escuché. Que tengo dos incógnitas, RA y RB, y tengo una sola ecuación. Yo esto lo podré resolver. No, ¿cierto? Entonces, estos problemas que yo no puedo resolver a partir de mis ecuaciones estáticas, los conozco como estructuras estáticamente indeterminadas y es lo que vamos a ver el día de hoy. Estructuras estáticamente indeterminadas es lo que realmente vamos a ver nosotros en la ingeniería. Esto es lo que realmente nosotros vamos a encontrar. Nuestras viguitas, si nosotros nos damos cuenta en un edificio, no son viguitas como este tipo. Nosotros, las vigas típicas que hacíamos en estática eran estas, ¿cierto? Esta era la viga típica. Y ahí le poníamos una condición de carga cualquiera. Pero realmente esto de una edificación no se da, porque un edificio
Generalmente tiene más de 2 luces. Generalmente. Por ejemplo, en este edificio que tenga 3. Entonces, si yo quisiera representar una de esas vigas, ¿cierto? Entonces yo llegaría y cogería, por ejemplo, esta viguita. Creo que aquí está mi eje A, que este será mi eje B, que este será mi eje C. Si yo quisiera representar esta viga, esto realmente sería algo de este tipo. Una viguita que tuviera 3 apoyos, ¿cierto? Que haría las veces de la columna. Y entonces, el tener 3 apoyos y una carga seguramente uniformemente distribuida sobre toda su longitud, pues eso yo ya no lo puedo resolver de manera estática. Entonces, este tipo de problemas necesitan plantear otra ecuación. Eso es lo que conocemos como una estructura estáticamente indeterminada, que tiene más incógnitas de ecuaciones para resolver de manera estática. Entonces, aquí es donde aparece la mecánica, por ejemplo, para generar una relación entre las fuerzas y los desplazamientos y poder plantear una ecuación adicional y que este tipo de problemas se puedan resolver. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Esas son las estructuras que seguramente nos vamos a encontrar en la vida práctica. No son estructuras simples como la que tenemos acá. Esto es lo más sencillo que hay, pero a partir de esa estática es que nosotros podemos llegar a plantearnos ecuaciones que nos sirven finalmente para determinar este tipo de vigas o los elementos estáticamente indeterminados. Entonces, sí queda claro cuando llamamos a una estructura estáticamente determinada o estáticamente indeterminada. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, partiendo de eso, esta estructura que nosotros tenemos acá, esta que estoy señalando acá, será una estructura estáticamente determinada o estáticamente indeterminada. ¿Qué dicen ustedes? Indeterminada, ¿no? Indeterminada, ¿sí? Indeterminada. Indeterminada. Van 2 votos por indeterminada. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué votan los demás? Determinada, profe. Creo que Indeterminada. determinada. No, determinada, determinada. Determinada también. Determinada. Estáticamente, Determinada. estáticamente determinada. Estáticamente determinada. ¿Quién más vota por determinada? Determinada. Determinada. Es determinada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una sola incógnita. ¿Y cuántas ecuaciones podemos plantear? Yo puedo plantear una sumatoria de fuerzas en Y que sea igual a 0. Si puedo plantear una ecuación estática, recordemos que esto es de estática, para resolver esta única incógnita que es R, pues yo digo que la estructura es estáticamente determinada porque la estoy determinando a partir de mi ecuación estática de sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Sí? Entonces, este tipo de estructuras son las más sencillas y seguramente no son las que vamos a encontrar nosotros en la ingeniería civil. Para poder resolver estructuras estáticamente indeterminadas que tienen más incógnitas de ecuaciones estáticas, entonces nosotros vamos a generar una relación en función de qué, de lo que hemos conocido nosotros a partir de miembros cargados axialmente, que es nuestra deformación de P por L sobre E por A. Esta ecuacióncita es la que nos va a servir a nosotros para poder plantear una relación adicional. ¿Listo? Entonces estas serán ecuaciones o condiciones de equilibrio, ¿cierto? De equilibrio, ¿cierto? Y lo que vamos a conocer nosotros como la ecuación a partir del desplazamiento, entonces, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Van a ser lo que conocemos nosotros como condiciones de equilibrio. Y como necesitamos plantearnos algo adicional cuando se trata de estructuras estáticamente indeterminadas, vamos a plantearnos que los desplazamientos, el P por L sobre E por A, serán nuestras ecuaciones de compatibilidad. Y a partir entonces de esto y de esto, entonces yo puedo plantearme más incógnitas
puedo relacionar entonces esas incógnitas a partir de ecuaciones adicionales y poder llegar a resolverlas ya a partir de la resistencia de materiales. Esto es lo que conocemos como la relación entre fuerzas y desplazamientos, y este es el principio por el cual nosotros determinamos estructuras estáticamente indeterminadas y que vamos a aplicar de aquí en adelante, por ejemplo, cuando veamos análisis estructural, para el análisis matricial, para el análisis de Cross. Lo que se hace es esto: relacionar las fuerzas y los desplazamientos actuando en un sistema para poder resolver el problema. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver nosotros entonces el día de hoy. Entonces, fijémonos, lo que les hablaba. Una condición doblemente empotrada tiene una incógnita, dos incógnitas. Entonces, yo debo generar mis ecuaciones de equilibrio y mis ecuaciones de compatibilidad. ¿A partir de qué? Esto será a partir de la estática. Y esto, digamos, que los desplazamientos debidos a cargas axiales lo vamos a hacer a partir de la resistencia de materiales. Con esas dos podemos poder resolver cualquier estructura en función de las incógnitas que tenga. ¿Listo? Eso es lo que conocemos como las relaciones entre fuerza y desplazamiento. Fuerza y desplazamiento, esas son las relaciones que nosotros de aquí en adelante vamos a tener que ver obligatoriamente en nuestros cursos de análisis estructural, y es lo que se utiliza actualmente. Actualmente se utiliza el método matricial para resolver estructuras, por eso la universidad dentro de su sílabus incorporó el análisis estructural 2, donde ustedes encuentran entonces cualquier tipo de reacciones, cualquier tipo de fuerzas internas a partir de algo que se conoce como el método matricial de rigidez. ¿Y qué es eso? Una relación entre fuerzas y desplazamientos. Eso es lo que tenemos. ¿Cómo lo relaciona allá? Obviamente no se va a relacionar de la misma manera como está acá, sino más bien uno dirá, las fuerzas serán iguales a la matriz de rigidez por mis desplazamientos. ¿Pero qué es esto? Fuerza, y esto es desplazamiento. Relación fuerza-desplazamiento. Y en eso se basan todos los métodos de análisis estructural. Este hago relación es porque es el método moderno, por decirlo de alguna forma. Es el método por el cual trabajan los software de computadora más utilizados, y es el que seguramente tiene más importancia al momento de nosotros involucrarnos en este tipo de análisis. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿O hay alguna duda con respecto a lo que es una estructura estáticamente indeterminada o determinada? Es importante que les quede claro. Sí, señor. Bueno. Entonces, imaginémonos esa barra doblemente empotrada. ¿Cómo encontraría yo esa reacción en A y esa reacción en B? ¿Qué me debo inventar para poder encontrarlas? Fuerza P, la P, ¿no? Listo. Primera, ecuación de equilibrio. Entonces, ¿cuál era mi ecuación de equilibrio? Mi ecuación estática. ¿Cuál va a ser? Sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, y todo lo que va hacia arriba son fuerzas positivas. ¿Cómo me planteo entonces esa sumatoria? ¿Qué tengo yo acá? Tengo RA, ¿cierto? Más RB, ¿cierto? Menos P igual a 0. Esta es mi primera ecuación. Hacia arriba, positiva, hacia arriba, positiva, y hacia abajo, negativa, ¿cierto? Esta es mi primera ecuación. Esa va a ser mi ecuación de equilibrio, ecuación estática. Ahora, planteémonos la ecuación de compatibilidad. ¿Cuál sería mi ecuación de compatibilidad para este problema? No necesariamente tiene que ser el mismo para todos los problemas. Va a depender del tipo de apoyos, va a depender seguramente de las cargas, va a depender de si tengo más de un material en ese sistema. Pero para este elemento, esta barra que se encuentra doblemente empotrada, ¿cómo me puedo yo plantear la ecuación de compatibilidad?
¿cuál sería mi ecuación de compatibilidad? ¿Cierto? Está claro que esto es una estructura estáticamente indeterminada, porque si yo me doy cuenta acá, mis incógnitas son RA y RB, ¿cierto? RA y RB son las dos incógnitas. Teniendo en cuenta que las cargas externas es una carga que yo le estoy aplicando al elemento, entonces debe ser algo conocido. O a no Profe, ser que yo limite mi problema a encontrar cuál es la carga máxima, pero en este caso vamos a decir que P es conocido. ¿Listo? La carga P es conocida. entonces Entonces, en ese, solamente hay dos incógnitas, ¿sí? dos incógnitas, sí, señor. Pero entonces la ecuación de compatibilidad es la deformación de PL sobre el módulo de elasticidad por A, ¿no? Listo, Bien. digamos. Una Entonces, deformación va a ser igual a P por L sobre E por A. porque nosotros podemos tener la incógnita, ahí tenemos la incógnita de la longitud, tenemos la carga P, el módulo de elasticidad nos lo da el tipo de material, Ujú. entonces en ese caso solo tendríamos, oh bueno, y el área también, tendríamos todo para sacar la deformación, Listo. ¿o no? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Nosotros vamos a recordar que tendremos entonces, producto de esta carga que está aplicada de manera intermedia, ¿cómo encontramos el desplazamiento en ese sistema? ¿Cuáles eran esos pasos que nosotros involucramos para encontrar los desplazamientos? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Ahí, era como una receta de cocina? ahí no se hace un corte, Sí, señor. Se tiene que hacer cortes, es Hay que correcto. identificar es, los segmentos, determinar las fuerzas. sí, hacer un, eso, Exacto. listo. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Entonces, finalmente nosotros, nuestro desplazamiento total, decíamos que era igual al desplazamiento del segmento 1 más el desplazamiento del segmento 2. ¿Por qué? Porque aquí en este problema tenemos una sola carga intermedia, es decir, nosotros vamos a dividir esto en un segmento y en dos segmentos, ¿cierto? Este segmento 1 estará asociado al AC y este segmento 2 estará asociado a CB, ¿sí? Pero, ¿qué pasa por medio de esta restricción empotrada en la parte superior y en la parte inferior? ¿A cuánto será igual este desplazamiento total? Por el hecho de que está en potra, el desplazamiento sería cero. Cero, exacto, ¿cierto? Es decir, mi ecuación de compatibilidad se va a convertir en que el desplazamiento total va a ser igual a cero, ¿sí? Esa es la clave, digámoslo, de cierta manera, para poder plantearme entonces mi otra ecuación. Esta será la ecuación de compatibilidad. Y yo ese desplazamiento total, pues sé que depende de un desplazamiento de un segmento 1 y un desplazamiento del segmento 2, pero que finalmente eso debe ser igual a cero. Y ahí tendré entonces mi segunda ecuación y podré resolver este problema. ¿Hasta acá vamos todos? Así como, Listo. Entonces voy aquí a borrar y vamos a colocar acá. Entonces, primera ecuación. Entonces será RA más RB, ¿cierto? Menos P igual a cero. Segunda ecuación. El desplazamiento total debe ser igual a cero. Entonces mi desplazamiento total aquí va a ser igual al desplazamiento que yo tenga en el segmento AC más el desplazamiento que yo tenga en el segmento CD. Quiere decir que esa ecuación va a quedar de la siguiente manera. ¿Cuál va a ser la fuerza interna que yo tengo acá? Si yo hago un corte sobre esta sección transversal, ¿cierto? ¿Cuál va a ser esa fuerza interna que yo tengo allí? ¿Cuál es la pregunta, profe? Si yo hago un corte sobre ese segmento AC, ¿qué fuerza interna tengo yo? P y RB. No, mire, No, lo estoy no, cortando por P acá. y P2, ¿no, profe? Entonces sería algo así. Mi empotramiento y mi elemento aquí cortado. Ok, entonces solo RA. Exacto. La fuerza N,
¿cierto? Del segmento 1, ¿a qué será igual? RA. A RA, ¿cierto? Es decir, mi desplazamiento de AC va a ser igual a RA. Coloquémoslo aquí con mayúsculas para que no nos confundamos. A RA, ¿cierto? ¿Por qué longitud? ¿Cuál es la longitud del segmento? A, ¿cierto? Por la longitud del segmento sobre mi módulo de elasticidad y mi área. ¿Qué va a pasar? En el segmento 1, Profe, sí, pero esa longitud A no va hasta el punto donde se ejerce la fuerza P. sí, sí, O sí. Sí, sea, en profe. ese caso sería P, A. ¿no? No, no, P, no. pero ¿Esto cómo definida. es la fórmula? La fórmula es D igual a P por Sí, L sobre E por sí, A. sí, ¿Cierto? sí. La carga es la fuerza interna. ¿La longitud cuál es? La longitud del segmento, acuérdense. ¿Cuál es la longitud del segmento? Ah, Sí, A. es el total, se maneja el ah, total. ahí se pone el total. Ahí se Es pone el como, Ajá. total, como, sí. como yo estoy mirando el corte, entonces yo No, no, pensé que el no. Ese corte. es, el Ok, corte solo ok. lo hacemos para encontrar la fuerza interna. Ah, ok, listo, ¿Listo? profe. Listo. Listo. Entonces, tendríamos esto, ¿cierto? Si yo hago el corte todo eso ahora acá, mi fuerza interna, N2, ¿a qué será igual? RB. RB. A RB, ¿cierto? Exacto. Eso es lo que voy a tener acá. Entonces, pero el desplazamiento en miren, fijémonos en este segmento, ¿esto cómo se va a generar? Atención a compresión. Compresión. A Presión. compresión, exacto. A diferencia de lo que tenemos en el segmento número 1, que por mi carga P y RA estaría sometido a tensión. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser menos RB, ¿cierto? ¿Por qué distancia? La longitud del segmento, que es B sobre E por A. ¿Qué sucede? El área es constante, ¿cierto? Y es un mismo material. Entonces vamos a decir área, Profe, disculpe, ¿sí? porque me quedé en la parte del menos R. ¿Por qué Porque está menos con RB? presión. Entonces, espere, mire. La parte por la fuerza y el RB, Exacto. Mire la por la fuerza fuerza y P y el RB. RB. Se O va a sea, en generar sentido una opuesto. compresión en Oh, en ese segmento. oh, bueno. A diferencia de la parte superior, que se genera es tensión. ¿Listo? Por eso el signo. Bueno, si la fuerza P fuera al contrario, entonces donde iría negativo sería en la parte del RA. Exacto. Sí, señor. Ah, ok, listo, profe. Listo. Bueno, entonces así nos va a quedar la segunda ecuación, que será mi ecuación de compatibilidad. Esta será mi segunda ecuación. Segunda ecuación, ecuación de compatibilidad. Vamos a decir que el área es constante y que el material es el mismo. ¿Listo? El material es el mismo. Entonces, esto, el módulo de elasticidad y mi área van a ser constantes, se comparten para los dos segmentos. ¿Listo? Tengo mis dos ecuaciones. Ahora, ¿cómo encuentro esas incógnitas RA y RB? ¿Qué tengo que hacer yo? Se puede despejar en la ecuación 1 Despejar, alguna de sí. las dos y después en la Eso. ecuación 2 Aquí. reemplazarla y hacer cálculos pertinentes. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. Ya no tenemos que aplicar nada más de la mecánica de materiales, sino simplemente despejar una ecuación, ¿cierto? Vamos a despejar una ecuación. Entonces, ¿qué podemos hacer de mi ecuación? Perdón. De la ecuación 2, ¿qué despejamos? O RA o RB. ¿Cuál quieres despejar? RA. RA. Despejamos RA. RA, ¿a qué es igual de esta ecuación 2? A menos RB, B, y ya. RB sobre B
sobre E por A, ¿cierto? Y aquí, ¿qué hacemos? Pasamos a dividir y a multiplicar, A ¿cierto? multiplicar. Sí. ¿Qué Pues se hacemos? cancelaría, ¿no? Cancelamos, exacto, el módulo de la Sí. exponencial del área porque son iguales. Y nos va a quedar que RA es igual a RB por B sobre A. Y con este valor de la reacción en A, ¿qué hacemos? Pues vamos a mi ecuación número 1, ¿cierto? Reemplazamos Y RA. reemplazamos RA en esa ecuación número 1. Y todo lo vamos a dejar en función de ¿qué? De RB, que es una de las incógnitas. Pues vamos a hacer eso. Aquí está claro, ¿sí? Voy a copiar aquí RA y ahí voy a hacer ese reemplazo. RB por B sobre B. Entonces lo que voy a hacer yo será reemplazar esto que acabo de encontrar a partir de la ecuación número 2 en mi ecuación número 1 y encontrar el RB que es igual. Entonces, reemplazando RA En uno. en la En uno. ecuación 1, tengo entonces lo siguiente. RA es RB por B sobre A, más RB menos P igual a 0. Entonces, ¿qué hago acá? De estos dos términos, aquí coloquemos otro colorcito, de estos dos términos, voy a sacar factor común. ¿Cuál será mi factor común de esos dos términos? RB, RB. ¿cierto? RB. Que va a multiplicar aquí AB AB sobre sobre A A. más 1, ¿cierto? Ah, sí. Y esto así. va a ser igual a P, porque paso P, lo voy a pasar al otro lado de esta igualdad. ¿Listo? P lo paso al otro lado de la igualdad. Listo. Entonces, viene quedando esta ecuación. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues Lo que simplemente está multiplicando lo vas a ir, ¿no? No. resolvemos de una vez esto. Bueno, sí, más ¿Sí? bien. Resolvamos esto. A sobre B más 1 sobre 1, ¿a qué es igual? Entonces, multiplico B, ¿cierto? Más A sobre A es el resultado de este fraccionario, ¿cierto? Eso es lo que yo obtengo. Entonces, finalmente mi ecuación va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar que RB multiplicado B más A sobre A es igual a P, ¿cierto? Pero si yo analizo, B más A, ¿qué es igual? ¿A qué será igual? A L. A L, exacto. B más A va a ser igual a L. Entonces esto yo lo reemplazo por L. ¿Sí? Ahorrar aquí este lado del tablero. Me doy cuenta que estaba en el tablero acá. Esto voy a borrarlo para que podamos proseguir aquí con este despegue. Profe, se está grabando la clase, ¿cierto? Sí, señor. Claro, Ah, bueno. Gracias. creo. ¿No le sale allá el Sí, simbolito? sí, sí, ahí sale, ahí sale. Me hizo dar un calambre. Ya. Listo. ¿Cierto? Entonces, ¿de aquí qué hago yo? Entonces digo que finalmente RB por mi longitud sobre A va a ser igual a P, ¿cierto? Entonces, RB, ¿a qué es igual? A P por A sobre la longitud. Y esta será entonces la reacción en mi punto B. Si yo tengo la carga y tengo la longitud del segmento AC, tengo la longitud total, pues RB ya deja de ser incógnito. ¿Sí es claro? Tengo que tenerlo. Sí, señor. Tengo entonces mi primera reacción. ¿Cómo encuentro yo la segunda reacción? Ahí vuelve y reemplaza en la ecuación 1RB. Exacto, ya tenemos por Sí. aquí. Ah, lo borré. ¿Cuánto nos daba RA? ¿Era igual a qué? RB B sobre A.
RB sobre A. ¿Sí? Sí, sí, señor. RB por Sí, B. profe. Ah, por B. Fíjense acá. RB por B RB por B sobre A. ¿Sí? Entonces, sobre A. ¿qué Pero hacemos entonces, nosotros? Pues despejemos acá, reemplazarlo. reemplacemos. RA que va a ser igual, RB que es P por A sobre L, ¿cierto? Y multipliquémoslo por B sobre A. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí simplificamos y RA nos va a quedar que es P sobre L por B. Y tenemos entonces las dos incógnitas, ¿cierto? ¿Sí es claro? Señor. Sí, señor. ¿Dudas? Y de esa manera, yo también puedo encontrar ya mi desplazamiento Que total, cierren el micrófono. mi Escucho por ahí unos desplazamiento calderos. total, ¿cierto? Y yo había dicho que el desplazamiento total a qué era igual, ¿A cero? a cero, pero que iba a depender de la sumatoria que yo tuviera aquí. Y estaba en función de RA y RB, porque eran las fuerzas internas que tenía para el segmento 1 y para mi segmento 2, ¿cierto? Entonces, ya partiendo de eso, vemos aquí esta parte del tablero. Listo. Entonces, mi desplazamiento total, que era igual a 0, era igual a RA, ¿cierto? Por el segmento, la longitud del segmento sobre E por A, menos RB por la longitud del segmento B sobre E por A. Si ya tengo RA y RB, pues yo los puedo reemplazar acá, ¿cierto? Esto ya no es incógnita, ya se puede reemplazar y puedo deducir que esto me debe dar igual a 0 por esta sumatoria. Si esto me da diferente de 0, ¿qué pasó? Pues no está cumpliendo las ecuaciones y está mal planteado el problema, ¿cierto? Como para comprobarlo. ¿Cierto? Sí, Tiene que señor. dar 0. Listo. Esta va a ser la manera como nos vamos a plantear nuestras estructuras estáticamente determinadas. ¿Dudas hasta acá? Profe, qué pena, me explica nuevamente el pedacito que no entendí. Ok, aquí ya teniendo RA, vamos acá, otro colorcito. Teniendo RA, Ah, bueno, repasar los valores. En eso, esa ecuación de dos incógnitas. y Ya nos tiene tenemos. que dar 0. Ah, ok, sí, señor. Bueno, listo. Si no nos da 0, pues hay algo mal. Para comprobar que efectivamente el desplazamiento total en esa barra, pues no se va a ver afectado, o mejor dicho, no va a tener desplazamiento alguno dadas las condiciones de apoyo, que es empotrado en la parte superior e empotrado en mi parte inferior. ¿Listo? Profe, pero entonces esa ecuación es para hallar las reacciones siempre y cuando aplica desde que tenga, desde que las incógnitas sean solo RB y RA y tengamos los demás valores, Sí, sí, ¿cierto? sí, tenemos que tener la Porque si carga tenemos también, externa. exacto, porque si de pronto no tenemos la carga o una de las longitudes, ya con eso ya tendríamos tres incógnitas, ya no podríamos resolverla. Sí, porque solo hemos planteado otra ecuación adicional para resolver. Ah, bueno, listo. Sí, ¿listo? Este es un tipo de problema. Veamos que estas estructuras estáticamente determinadas se dividen, o las que vamos a ver nosotros aquí en resistencia a materiales se dividen en dos tipos de problemas. Cuando tenemos elementos doblemente empotrados o cuando tenemos más de un material que, por ejemplo, se están comprimiendo. Problema que vamos a ver a continuación a partir de este planteamiento. Entonces vamos a hacer un ejemplito para que nos quede claro de estos dos tipos de problemas que podemos tener en estructuras estáticamente determinadas. Y si ya entendemos esos dos problemas, pues seguramente no vamos a tener dificultad alguna en resolver esto aquí en resistencia de materiales. ¿Listo? Entonces, mi ejemplo, ¿qué dice? Un conjunto que se muestra en la figura consiste de un núcleo de latón que tiene un diámetro definido. Aquí este latón tiene un diámetro de 1, ¿cierto? De 0.25 pulgadas, rodeado por una cubierta de acero de 2 de 0.28 pulgadas. De interno y de externo, 0.35 pulgadas. Una carga P
es esta, comprime el núcleo y tenemos una tapita. ¿Por qué razón? Para poder distribuir uniformemente esa carga en los dos materiales, ¿cierto? La cubierta tiene una longitud, entonces, perdón, el elemento tiene una longitud entonces de 4 pulgadas. Esta es la longitud de 4 pulgadas que estamos viendo acá. Y como son dos materiales, pues van a tener dos módulos distintos. En el primer caso estará mi acero y en el segundo caso será el latón, ¿cierto? Bueno, ese entonces hará referencia al acero y EB hará referencia al latón. ¿Listo? Respectivamente. Entonces, primera pregunta, ¿qué carga P comprimirá el conjunto en 0.003 pulgadas? Y segunda pregunta, si el esfuerzo permisible en el acero es de 22 kSI y el esfuerzo permisible en el latón es de 16 kSI, ¿cuál es la carga de compresión permisible? ¿Cuál es la carga de compresión permisible? Esto es, podemos plantear la solución a partir de lo que hemos visto el día. ¿Qué se nos ocurre? Pensemos 5 minuticos y miremos a ver qué se nos ocurre y ya venimos a resolverlo. Bueno, ¿qué nos podemos plantear nosotros entonces allí? ¿Qué se les ocurre?
Que la deformación total, o sea, en el primer punto, la deformación total, como debe ser 0,003 pulgadas, eso debe ser la sumatoria entre la deformación del acero más la deformación del latón, con las ecuaciones de PL sobre EA. Digamos que tanto en el latón como en el acero, la deformación debe ser igual. Eso es lo que debemos pensar nosotros. No que la deformación total sea eso porque puede tener diferentes cargas, sino que por una misma carga, esa deformación en cada uno de los materiales es la misma, ¿cierto? Que equivale a 0.003. ¿Listo? Eso es lo que nos tenemos que plantear nosotros. ¿Por qué razón? Miremos aquí. ¿Por qué nosotros vamos? Vaya, mamita, con la mano. Sí, veo que se le cayó. La niña. Bueno, se le cayó algo. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos que pensar, es que vamos a tener una carga que se va a generar entonces en los materiales de esta forma. Vamos a tener entonces una carga en la roja que estamos viendo acá, será la carga que vamos a tener en la cubierta de acero, que vamos a llamar que es la carga en el steel, en función de la nomenclatura que tiene el problema, ¿cierto? Y la amarilla será mi carga en el latón, que lo colocan en B en función de la nomenclatura que tiene el problema. Eso es lo que vamos a tener nosotros allí. Esas cargas que van a estar aplicadas entonces sobre mi material. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que debido a lo que, o como nos decía nuestro compañero, nosotros lo que tenemos que pensar es lo siguiente, que tanto el desplazamiento en el acero va a ser igual al desplazamiento en el latón. ¿Y esto qué va a producir? Una carga en el acero, ¿cierto? Por una longitud L sobre el módulo de elasticidad de mi acero por el área del acero debe ser igual a la carga que yo tengo en el latón por la longitud del elemento sobre el módulo de elasticidad del latón por el área de mi latón, ¿cierto? Eso es lo que yo debo tener acá. Esto es lo que vamos a conocer nosotros en mi área de mi latón. Esto es lo que vamos a conocer nosotros entonces como mi ecuación de compatibilidad. ¿Listo? Esta va a ser mi ecuación de compatibilidad. Esto que estamos viendo acá. Esta es la ecuación. Compatibilidad. Sí. ¿Y cuál va a ser mi ecuación entonces de equilibrio? RY menos PS menos PB igual a 0. Exacto, ¿cierto? ¿Sí es claro? No, profe, ¿de No, dónde profe, sale la verdad esa? no. Básicamente lo que vamos a tener nosotros aquí, voy a dibujar aquí. Tenemos aquí nuestra tapita y aquí lo que vamos a tener van a ser las tres fuerzas. Y esta va a ser nuestra carga P. Entonces nuestra ecuación va a salir a partir de la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces va a ser la carga que tengo en el acero, ¿cierto? Más la carga que tengo en mi latón, menos la carga que tengo de compresión debe ser igual a 0. Y esta va a ser la ecuación que tengo yo de equilibrio en mi sistema, ¿cierto? Porque aquí tengo mi carga en el acero, mi carga en el latón, mi carga en el acero. ¿Listo? Eso es lo que tengo. Producto de eso, entonces, vamos a tener nuestra ecuación de equilibrio. Y esas serán las dos ecuaciones que yo me puedo plantear para mi problema. ¿Sí? Ahora, a partir de esto,
¿cómo encontraríamos nuestro primer punto? Que es, volvemos acá. ¿Qué carga P comprimirá el conjunto en 0.003 pulgadas? ¿Cómo podemos encontrar o cómo nos podemos plantear nosotros eso? ¿Qué es lo que debemos encontrar ahora? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las Se, incógnitas? se Estas, deben mayor. Primero señor. saber cuál es el diámetro, cuál se le va a restar el este, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos todo en función de 3 incógnitas, pero podemos llegar a plantearlo en función de una única incógnita, ¿sí? O lo resolvemos a partir de desplazamiento del acero o lo resolvemos a partir del desplazamiento en el latón. Aquí a generar otras diapositivas para poder resolver este problema aquí mismo. Dame un segundo. Listo, vamos con la primera. ¿Qué carga P? Son los datos de entrada. Y esta será entonces nuestra segunda pregunta. Por si las moscas. Listo. Listo. Entonces, ¿qué carga con primera? Pues tenemos aquí planteadas nuestras dos ecuaciones. En primera instancia tenemos que la carga en el acero más la carga en mi latón menos la carga de compresión va a ser igual a cero. Y la segunda ecuación es la deformación en el acero debe ser igual a la deformación que yo tengo en el latón. Y esto lo traducimos en que la carga del acero multiplicada la longitud sobre el módulo de elasticidad en el acero por el área en el acero debe ser igual a la carga en el latón por la longitud del elemento por el módulo de elasticidad de mi latón por el área de mi latón. ¿Cierto? ¿Hasta aquí esto está claro o hay alguna duda? Claro, profe. Listo. Con esas dos ecuaciones, entonces yo debo buscar cuál es esta carga que genera una compresión del conjunto que genera una deformación total igual a 0.003 pulgadas. ¿Sí? Pero esa deformación puede ser la deformación que tengo en el acero o puede ser la deformación que tengo en mi latón. Ambos tienen que comprimirse con una carga y deben generar un desplazamiento de 0.03 pulgadas, independiente si es el acero o es mi latón. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que buscar. Entonces, si tengo dos ecuaciones, esta carguita, o esta carguita, yo debo representarla en función de la carga axial P que se tiene en el sistema. ¿Y lo puedo hacer? Claro, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Qué hacemos nosotros? Sí. De la ecuación 1, pero de la ecuación 2, despejemos alguna de esas dos cargas. ¿Cuál despejamos? ¿PS o PB?
PS. PS, PS. PS. Pues despejemos PS. Pues PS a qué va a ser igual? A PB, ¿cierto? Por L sobre mi módulo de elasticidad en B por mi área en B, ¿cierto? Que va a estar multiplicado por qué? Por el módulo de elasticidad del acero, por el área del acero, ¿cierto? Multiplicado por esto y dividido en qué? La longitud. En la longitud, ¿cierto? Las De esa longitudes se manera. van, ¿cierto, profe? Exacto. Ya empezamos entonces a descartar algo. ¿Qué podemos descartar? O simplificando podemos quitar nuestras longitudes, ¿cierto? Y finalmente entonces de acá P se va a quedar igual a P por B, ¿cierto? Por el módulo de elasticidad del acero, por el área del acero, sobre el módulo de elasticidad del latón por el área del latón. Y esto es lo que conozco como P sub S. Con este valor de P sub S puedo ir acá, a la ecuación número 1, ¿cierto? Y encontrar ¿qué? P sub B, ¿cierto? P sub Entonces, D. exacto. Entonces, reemplazando P sub S en 1, ¿qué obtengo? Entonces vamos a reemplazar. P sub S va a ser igual a PB por mi módulo de elasticidad del acero por mi área del acero, ¿cierto? Sobre módulo de elasticidad del latón por el área del latón, más P sub B, ¿cierto? Menos mi carga P igual a 0. ¿Y aquí qué tengo que despejar? Pues despejo P sub B. ¿Cierto? P sub B lo voy a despejar. ¿Cuánto me dará P sub B? Por favor, despéjenlo. Profe, ahí es P por EB por AB dividido S sobre AS. ¿No? Pues primero saquen el factor común, ¿cierto? Ah, bueno, sí, bueno, está bien. Igual que hicimos ahorita. Primero saquemos el factor común. ¿Cuál será el factor común entre esos dos factores? Pues PB. S, AS, ¿cierto? Sobre EB, EB, AB AB más 1 más 1, ¿sí? Igual a P. Igual a P. Eso. igual a P, listo. Aquí resuelvo en este fraccionario y me dicen PBA que es igual. Aquí 1 sobre 1. Este por este, ¿cierto? Más este por este. Sobre AB. Para llevarme esto. Pues aquí continuamos. PB por E sub S por A sub S sobre Ahí E no sub queda B. solo P por ES por AS, profe. ¿Cómo? Listo, aquí. Entonces, ¿qué operamos? ¿Cómo nos queda entonces? PB a qué es igual? A S, A S A P por AS, más, P por S a S AS más, más por, EB, bueno, sí, más AB. ¿sí? EB, AB. O será que este pasa abajo? Es que aquí no borramos. Lo hacemos bien porque si no. Este por este. No, Sí, ¿no? espérame un segundito, es que yo siempre me acuerdo. Listo, entonces aquí queda este por este más este por este. Entonces, S a S más EB EB, AB. AB, ¿cierto? Sobre Sobre EB, EB AB. AB, ¿cierto? Y esto será igual a P. Entonces, PB finalmente va a quedar igual a P que multiplica a EB por AB, ¿cierto? Sí. Y todo esto sobre el módulo de elasticidad del acero por mi área del acero más el módulo de elasticidad del latón por mi área del latón, ¿cierto? Y ese será entonces PB. ¿Qué fue lo que dije yo? Que DS debía ser igual a DP. O sea, independiente DS debe ser igual a 0.003, ¿cierto? O DP
debe ser también igual a 0.003 pulgadas. Con cualquiera de las dos fórmulas puedo trabajar yo. Como en este caso encontré PB, y yo sé que el desplazamiento en P va a ser igual a la carga que tiene en PB, ¿cierto? Multiplicada la longitud sobre el módulo de elasticidad del latón por el área del latón, voy a trabajar con esta ecuación. Conozco PB, la puedo reemplazar, ¿cierto? Entonces finalmente esto va a quedar igual a que a P, ¿sí? Por mi módulo de elasticidad del latón por el área del latón sobre Sobre módulo de elasticidad del S acero por el área del acero más el módulo de elasticidad de mi latón del latón. por mi Por el área del área del latón, latón. ¿cierto? Y todo Por la esto longitud. por mi longitud sobre el módulo de elasticidad del latón por el área del latón, ¿cierto? Esto es lo que vamos a tener, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Aquí vamos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Pues simplificamos. ¿Qué podemos simplificar? El módulo de elasticidad del latón con el módulo de elasticidad del latón. El área del latón con el módulo con el área del latón, ¿cierto? Eso lo podemos simplificar. Y finalmente, no me cupo, voy a pasar. Aquí vamos todos, ¿cierto? Sí, señor. Señor, Entonces, voy a poner acá. Entonces, mi desplazamiento en el latón, perdón, esto es P. Mi desplazamiento en el latón va a ser igual entonces a P por L, ¿cierto? Sobre el módulo de elasticidad del acero por el área de acero más el módulo de elasticidad del latón por el área del latón. El módulo de elasticidad de mi acero por el área del acero más el módulo de elasticidad de mi latón por el área de mi latón. Y esto es PP, ¿cierto? Pero este de P, ¿a cuánto debe ser igual? A 0.003 pulgadas, ¿sí? Entonces, finalmente va a quedar 0.003 pulgadas, que va a ser igual a ¿qué? A P. ¿L lo conozco? Sí, ¿cierto? Me lo da el problema. L entonces va a ser igual a 4 pulgadas, ¿cierto? Y esto lo voy a dividir entre ¿qué? Voy a colocarlo aquí un poquito más grande. Entre el módulo de elasticidad del acero, ¿me lo da? Me da el problema, el módulo de elasticidad. ¿El área la puedo calcular? Claro, porque tengo los dos diámetros del acero. El interior y el exterior. ¿Tengo el módulo de elasticidad del latón? Tengo el módulo de elasticidad del latón. ¿Y puedo calcular el área del latón? Claro, tengo el diámetro de ese material, ¿cierto? Entonces, finalmente, de esta ecuación, ¿cuál va a ser la única incógnita que yo tengo? P, ¿cierto? P, sí, señor. Calculemos aquí, por aquí calculemos el área del latón y calculemos el área del acero. Mi área del latón. ¿Cómo calculo el área del latón? Y aquí yo porque puse P. Bueno. Mi área del latón. B, 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 B. Listo. Mi área del latón. ¿Cómo calculamos esa área? ¿Cómo la calculamos? Si tenemos el diámetro. Estamos los dos diámetros. Ojo, vamos a volvernos aquí. El núcleo latón es el área maciza. ¿Listo? Para que no nos confundamos. Es esta área, que es de 1. Entonces, ¿cómo calculamos esa área? ¿Cómo es esa fórmula? pi cuartos por Eso. el diámetro al cuadrado. Pi cuartos por mi diámetro. Entonces, mi diámetro será el diámetro de 1 elevado al cuadrado. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da eso? 0,049. 0,049 pulgadas cuadradas. Listo. Y el área del acero. Entonces, aquí nos devolvemos y vemos que el área del acero es el área que tenemos, es así hueca. Es así la área hueca, la que estamos viendo acá. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, calculemos esa área. Entonces, ahora sí acá, calculamos pi cuartos, ¿de qué? De mi diámetro de 3 al cuadrado, ¿cierto? Menos mi diámetro de 2 al cuadrado. Y eso nos da 0.003
Profesor, una pregunta, ¿se le ve a cada diámetro al cuadrado o los Sí, sí, dos? señor. Se le da cada diámetro al cuadrado. Cero coma cero setenta y seis. 0,076 pulgadas cuadradas. ¿Sí? ¿Todos les dio lo mismo? Profe, el diámetro 3 menos el diámetro 2, ¿sí? ¿Sí? Sí. Diámetro 3 al cuadrado menos el diámetro 2 al cuadrado. Es que Me da 0.034. sí, creo que tiene que ser inferior porque este es el macizo, debe ser más grande. Sí, profe, cero punto cero treinta y Sí, cinco. profe, me da 0.035. 0,35. Listo. 0,035 pulgadas cuadradas. Listo. Fijémonos lo que queremos encontrar acá. ¿Sí? Entonces voy a multiplicar el módulo elasticidad del acero más el área del acero por el área del acero más el módulo elasticidad de mi latón por el área de mi latón. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Entonces, tengo el módulo elasticidad del acero, que es 30 por 10 a la 6 PSI, ¿cierto? Que voy a multiplicarlo por el área del acero que la acabo de encontrar, que es 0.035 pulgadas cuadradas, ¿cierto? Más el módulo de elasticidad de mi latón, que es 15 por 10 a la 6 PSI, que multiplica a 0.049 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto me da entonces este factor? E sub S por A sub S más EB por AB. ¿Cuánto me da eso? Profe, me da ¿qué? Me da 1.785.000. ¿Me metí mal el dedo o qué? A mí también me da lo mismo. ¿No? Sí. Eso va, eso va. ¿Cuánto? 1.785, 1.785.000. Sí. ¿Así? ¿785.000 cerrado? 1.785.000 cerrados. Ah, listo. ¿Y eso qué nos está dando? ¿Qué unidades nos da eso? Libras, ¿cierto? Que es PSI, pulgada cuadrada con pulgada cuadrada se va y queda libra. Pulgada cuadrada con pulgada cuadrada se va y queda libra. ¿Listo? Entonces aquí colocamos el 1.785.000 libras. ¿Sí? Entonces de acá vamos a despejar P. P es igual a ¿qué? Ah, Es un por .003 eso. en 4. Esto por esto, ¿cierto? Y lo dividimos en 4. ¿Cuánto nos da eso? 1338,75. 1338 punto 75. 75. 75. 1.338.75. Listo. Y esa será entonces la respuesta porque aquí se cancelan las pulgadas con las pulgadas. Pues la carga permisible será de 1338.75 libras. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, señor. Bueno, no sé, alcanzamos a hacerlo. Listo. Segundo punto. ¿Cómo encontraremos entonces nuestro segundo punto? Pues lo dejamos de tarea. 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 Profe, déjelo de tarea para ver si podemos cacharrearle. Bueno, Y le dejémoslo de preguntamos, ¿no? tarea. El punto B. Si el esfuerzo permisible en el acero es 22 kSI y el esfuerzo permisible en el latón es de 16 kSI, ¿cuál es la carga de compresión permisible? ¿Listo? Entonces lo encontramos como pista. Tenemos dos cargas.
¿Listo? ¿Por qué? Porque son dos materiales y son dos esfuerzos diferentes. Tenemos que encontrar una carga para cada material. ¿Sí? Bueno, pues Y con eso ustedes me dicen cuál de las dos es la permisible. Si ustedes encuentran dos cargas para cada material, ¿cuál va a ser la permisible? ¿La mayor o la menor? La menor, profe. La menor, ¿no, profe? La menor, correcto. La carga permisible siempre es la menor. La menor, así es. ¿Listo? Entonces les queda ahí como tarea. Yo se las monto entonces después. ¿Y qué tienen que tener en cuenta? Las cargas que nosotros encontramos acá. Estas cargas, este P sub S y P sub B, porque van a ser diferentes en cada uno. El esfuerzo es un esfuerzo normal, fuerza sobre área, pero la fuerza es PB o PS. ¿Listo? Entonces, aquí ya está PB, falta encontrar PS. ¿Listo? Listo, profe. Profe, ¿cuándo subo el video? ¿Usted sube el video una vez a Ya YouTube? subámoslo ahorita, después de que termine clase. No, Ahorita a las 10 de la profe, noche. me faltó, me quedé Yo te quiero hacer una de una pregunta parte. con respecto a la clase del sábado. Sí, dime. Profe, es que nosotros, o no sé si todos, pero algunas personas fuimos citadas para un examen de ciencias básicas Sí. y es como una prueba que hay Sí, que sí, sí. hacer de simulacro el sábado y pues Sí. casualmente pues cruza con el horario de la No, el clase. sábado no hay clase. ¿No hay clase? Ah, bueno, no sabía. Profe. Digamos Muchas que, gracias. y no los pueden molestar porque el sábado, si se les cruza con otra clase, ustedes tienen permiso para hacer la prueba. Entonces, en la mañana debería no tener clase ninguna. Sí, Creo que no, están pero solamente cancelando. con la Gracias. Porque creo que es de 8 a 10. Sí, señor, de 8 a 10. Sí, me acuerdo. Entonces se cruza con la clase de 9 a 11 también. Correcto. Es para que por favor les avisen a sus profesores. Bueno, Igual, no, a nosotros nos avisaron, ¿sí? O sea, a todos los profesores de ese horario nos avisaron, pero sin embargo, pues recordarle. oiga, profe, ¿esa prueba de qué es? A mí no me llegó nada de eso, o no vi. Simulacro, pero no son todos. Son No, y el unos- 24 de octubre también lo hay. El 24 ya es oficial. Sí, es un simulacro y ya después hacen la Somos prueba. pocos los elegidos para esa prueba. ¿Y ese para qué es? Es un simulacro, una prueba que se va a hacer. Una prueba que va a Sí. hacer la universidad de los estudiantes que ya cursaron las materias básicas. Homologar resistencia. Uy, No, es como realmente es como para ver en qué estado estamos. Digamos, si estamos cumpliendo o qué podemos mejorar nosotros con los contenidos ok. del curso. Profe, ok. Eso lo envían al correo, ¿cierto? Sí. Yo no vi nada. No, Ah, no. bueno, listo. Ah, sí, a No. los seleccionados sí se lo envían al correo y ahí les envían Ah, profe, los pasos a consulta. seguir. Señor. Aunque eso está en el campus virtual, Ah, ok. en Señor. una ya. materia. profe, Sí, cuénteme. consulta. De casualidad, ¿sabes si tú tienes alguna, digamos, contribución a esa prueba o ese examen? ¿Alguna, no sé, consecuencia? Digamos, si no pasa esas Ah, no, pruebas. no, no, no. No, eso no ¿Algún tiene plus o ningún- alguna contra? No, no tiene nada. O sea, realmente es como para evaluarnos en qué estamos. Ah, ya. Sí, pues es como para mejorar Venga, la calidad profe. de la universidad. ¿Usted me puede regalar las imágenes desde que arrancó el ejercicio para tomar esas pantallas que se me olvidó? ¿Listo? Sí, sí. Ay, ¿el que sigue? Eso, espérate que voy pegando. Hágale. Igual eso le queda en el video. Para no buscarlo. No, o sea, pero eso Se envía al grupo, porfa. Voy. La que sigue, profe. ¿Esa es? Sí, esto sigue. Bueno, se ve. Ahora sí la que sigue, ¿cuál es? Muy Gracias, bien, profe. Feliz noche. Bueno, sí. Vamos a comer, sigue, hermano. profe? Hágale a ver. ¿Cuál sigue? Está ahí ya. Esa ya la última. Listo, profe, Sí. ya, muchas gracias. Ya Bueno, me actualicé. muchachos, entonces que descansen, que coman sabroso. Nos vemos ahorita. Nos vemos Sí, la otra gracias. semana. Que Vamos a descansen tomar esa pastas. semana. No, profe. Chao, chao. Profe. La Feliz próxima, noche. gracias. Chao, chao.